con ustedes dos. Asunción, supongo que eres tú. ¿Estás? Sí, estoy. Eso. Ya, perfecto. Ya, pues partamos nomás. Total, esto lo estoy grabando para que después lo dejemos disponible. Bueno, dado que somos poquitos, tal vez es mejor partir como, o sea, vayamos a lo que ustedes necesitan realmente. Les voy a compartir mi desktop, entonces el que me conviene es el de arriba, para poder mostrarles lo que tipeo, digamos. Ya, entonces, este es como el importante. Entonces, ahí no sé si logran leer lo que dice el terminal ahí o no. Sí, yo lo veo. No Perfecto. sé si ¿David? David. Sí, yo también, perfecto. Ya, súper, porque ahí entonces podemos mirar el código ejecutando y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, Asunción, había estado justo conversando antes con David no sé si tú tienes dudas de la parte así como de base antes de partir con lo del proxy y esas cosas, sino que la materia misma original de, no sé, cómo construir un socket TCP de base, los ejemplos esos que les di de un servidor y un cliente de eco simple, no sé si hay podido jugar, mirarlos y estáis bien en eso o le echamos una mirada también. Sí, yo preferiría echarle una mirada igual. Ya, perfecto. Entonces partamos por ahí. Entonces, en el fondo, a ver, la base en general es que en Socket siempre vas a tener, digamos, un servidor y un cliente. Como vimos en Proxy, eso se puede complicar porque uno puede ser cliente y servidor a la vez, ¿no es cierto? O sea, es más enredado que eso, pero siempre al final hay un cliente y un servidor. Entonces, en el fondo, en el caso del código del curso, esto está en orden de dificultad prácticamente cómo están escritos los códigos. Entonces, en el fondo, uno tiene este cliente y este servidor de eco, que es como lo más, siempre es el ejemplo clásico que está en todos los libros y en todas partes, digamos, siempre se parte con algo así. Que en el fondo es hacer un programa que manda algo por el socket y escribe lo que recibe, digamos, en el fondo. Y en teoría, si el servidor de eco está bien hecho, tú deberías siempre recibir lo que escribes, ¿no? Entonces, en el fondo, si vemos el servidor de eco más básico, digamos, que es como el primero, en el fondo lo único que uno hace es esperar una conexión en un socket TCP, que es el socket clásico donde las cosas no se pierden, no se desordenan, y que es lo que más típico, que escucha desde el puerto 1818 y después lo único que hace es esperar una conexión. Esto es bloqueante, o sea, en el fondo este programa se queda bloqueado en accept hasta que la conexión llega y me entrega dos parámetros. Uno es el socket de conexión, que es distinto al SS que estáis usando ahí, es como un nuevo file descriptor, y address es como el identificador del computador desde donde viene esa conexión. Entonces uno puede usar eso para identificarlo, anotarlo en un load, qué sé yo, incluso para decidir de quiénes recibes conexión y de quiénes no. Y después, entonces una vez que tengo a alguien conectado, o sea, en el fondo este programa lo que hace es un ciclo infinito donde me quedo bloqueado esperando que llegue un cliente. Una vez que un cliente se conecta conmigo, entro a mi while infinito, ¿no es cierto?, donde en el fondo recibo datos y el día que me llega un dato vacío, que en el fondo es un end of file, salgo del ciclo y cierro la conexión y, ¿cómo se llama? En este caso, desaparezco porque no tengo más cosas que voy a hacer. Mientras hayan datos, lo único que hago es, en el fondo, todo lo que leo lo reenvío, ¿no? Y si se fijan, no le hago ninguna transformación, ¿no? No le aplico nada al data, es tal cual lo que recibo puro, es lo mismo que envío al otro lado, ¿no? Entonces, sí, lo más simple es correr simplemente ese mismo programa, sin decirle nada. Y acá entonces yo puedo usar el cliente, que se acuerdan, le enviaba un mensaje, que sé, pero en general lo que recomiendo, y están los videos también, es usar estos programas de prueba como Telnet ¿cómo se llama? En Linux y NC en macOS y funciona súper bien. En el fondo, yo le puedo decir cualquier dirección IP o computadora, en este caso vamos a usar localhost, que siempre soy yo mismo,
mismo computador donde estoy corriendo, y el puerto. Entonces, en el caso le vamos a poner 1818, y entonces yo quedo conectado. Se fijan acá, el tipo ¿se acuerdan que el address que me retornaba el accept, yo lo escribo acá tal cual? Y esa es el nombre del cliente, es la dirección IP de donde viene el cliente, y ese es el puerto de donde viene el cliente. Y entonces ahora yo puedo tipear acá texto nomás, y todo lo que yo tipeo ahí, en el fondo es enviado al servidor, el servidor me lo responde por el mismo socket, y entonces me aparece de vuelta. Entonces esto que yo cada cosa que pongo se repite, digamos, es porque el servidor está funcionando correctamente. Eso, no sé, ¿va bien, Asunción? ¿Algo que quieras mirar más? No, en verdad, a mí me quedó bien claro, pero Ya, lo que más me complica es que a veces hablamos de socket y a veces de proxy, y ahí me pierdo un poco en cuál es cuál. perfecto. Sé Eso que está bien porque el proxy es la parte complicada, en el fondo. ¿Ya? O sea, ok, olvídate por ahora de eso, de la parte ya. complicada. Vayamos, esto es súper importante, lo que estamos viendo ahora, es súper importante que lo entiendas bien, porque este es como son como los building blocks, digamos, de todo lo que viene después. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, eso, sockets TCP, ya, entonces, lo otro, no sé cuánto programaron ustedes antes en Python en cosas tipo threads, usar fork, select, esas cosas como programación un poco más compleja cuando hay que hacer varias cosas en paralelo a la vez. Supongo que en software de sistemas deben haber visto algo de eso, ¿no? Aunque haya sido en C, ¿o no? Sí, personalmente En sí, C. pero no en Python, sino que en C, claro. Ya, perfecto. Y Como con ustedes las librerías del propio y cosas. claro, y en Python, ponte tú, no sé, threads, ¿nunca han programado threads en Python? Yo con él he hecho como web scraping Ajá, con multicore, ¿ya? que tiene como una librería, pero no recuerdo cuál era el nombre. Ya, Multiprocessing, algo así. perfecto, perfecto. ¿Y tú, Pero David? nada. No, no, nunca. La primera Ya. vez que lo vi implementado en Python fue en uno de los ejemplos que usa Master. Ya, eso significa que tengo que reforzar un poquito eso. Yo siempre supuse que a esta altura como querían... Porque lo que pasa es que, bueno, esto venía de la época de C. Digamos, esta parte también está en C. En los viejos tiempos he preferido portarlo a Python para hacerlo más tragable, digamos, para los cabros. Pero, claro, el problema entonces es que en software de sistema vieron esto mismo, pero en C. Entonces probablemente una clase de refresco de cómo son threads en Python podría venir bien, digamos. Ya, vamos a agregarlo al to-do. Ya, porque en esto el servidor, y de hecho para el proxy, por ejemplo, es bien importante usar threads, ¿eh? sobre todo threads. Después las otras cosas se pueden hacer también, pero yo recomiendo en general usar threads y sincronización simple. Muchos de estos threads son independientes unos de otros, entonces no hay para qué hacer ¿cómo se llama? Estas cosas tipo mutex y cosas así muy complicadas, o sea, a lo más en algún momento en que haya que accesar un recurso compartido, ¿no? Pero entonces el tema de threads yo creo que es bien relevante. Entonces, pasemos de esto a las cosas más complicadas. Veamos los servers. Tenemos un server eco. Tengo 5. Y tengo 6. ¿Cuál es que me conviene? 6. Ya, con select no quiero. Con select no quiero, ya. No me fijé que está. Entonces veamos 4. Profe, una pregunta de Dale, definición. sí, La definición de socket sería como va a ser este cliente y a la vez también este es el servidor y cliente, ¿no? claro, o sea, el socket propiamente tal, en realidad es como es como la componente de red, si tú quieres, que es como, es una abstracción, ¿no es cierto? O sea, el socket propiamente tal, el socket como tal no existe. Lo que realmente existe es un file descriptor, si queréis, que es como un descriptor de archivos, lo mismo que cuando abres un archivo para escribir o para leer, ¿no?
Y entonces lo que tú obtienes, ese S o ese acá, ¿no es cierto? Lo que te retorna JSocket aquí cuando tú haces bind, en realidad es un descriptor de archivo, es un file descriptor y puede hacer read, write, las mismas cosas que se hacen sobre cualquiera. La diferencia es que como es un socket, un file descriptor de un socket, tienes estas otras funciones tipo accept, connect y ese tipo de cosas. Entonces, la idea, si tú quieres conceptualmente, un socket es eso, es un file descriptor que acepta conexiones y se habla de socket en los dos extremos. En el fondo tienes un file descriptor en el lado del servidor, donde él puede hacer accept, por ejemplo, y tienes un file descriptor por el lado del cliente, donde él puede hacer connect y después puede hacer, y los dos pueden hacer send y receive, ¿no? Entonces, en el fondo, el socket es como el conector, ¿eh? Es como el enchufe, si tú quieres, entre los dos. ¿Eh? Y se llama socket a los dos lados, tanto el que usa el cliente como el que usa el servidor. ¿Eh? Te has fijado que los dibujitos uno tiende a hacer es como una tubería, ¿eh? Es como una tubería, de hecho son como dos tuberías, porque una para un lado y la otra para el otro, donde yo mando bytes y el otro me devuelve bytes. ¿Eh? ¿Está bien? Sí, está bien. Ya, súper. Muchas gracias. Entonces, ok, entonces tratemos de entender la lógica de este servidor, digamos que es como es muy simple, este es todo el código, es lo que está ahí en la pantalla, es en el terminal chico, este lo voy adelante porque no, estamos mirando ¿ya? Entonces en el fondo, bueno, esta es he tenido dudas en esto de si usar o no estas versiones tipo Python. Python tiene como dos formas de ver los threads. Una es así, que es un poco más como orientado a objetos, ¿no? Donde en el fondo yo invoco un método, así que es client thread, y ese es el thread automáticamente. Y la otra es más como lo vieron ustedes en C, que es como le paso una función y los argumentos y eso se transforma en un thread en forma automática, ¿no? En los ejemplos uso las dos cosas. Yo soy más de bajo nivel, así que tiendo a usar la otra versión, pero esta versión es un poquito más elegante, ¿no es cierto? Es como una clase, digamos, que define, o sea, el thread tiene como estos métodos que funcionan así como un objeto, ¿cómo se llaman estos? Como actores, ¿no? Que son como objetos con threads asociados. Entonces, en este caso estamos haciendo esa sintaxis, pero es lo mismo. O sea, en el fondo lo que yo hago es, creo, en el fondo, acá empieza, este es como el main, si ustedes quieren acá. Aquí empieza como el verdadero programa, digamos, del Python. El resto fue definir la clase de arriba. Entonces, lo que hago es crear un socket TCP y le digo, esa versión bind en el fondo significa tú eres un socket de servidor que va a esperar conexiones en el puerto 1818. Y eso me va a entregar un file descriptor, un socket, ¿no es cierto?, donde yo voy a poder hacer esa función. Cuando falla, me retorna none y por lo tanto yo puedo acá simplemente abortar, porque significa que no tengo... Esto puede pasar, por ejemplo, si es que hay otro servidor que tiene ya abierto el puerto 1818, entonces en el fondo está ocupado y yo ya no puedo ocuparlo, porque si no, no van a saber a cuál servidor le mandan las conexiones. Ok, y si funcionó, entonces simplemente yo me pongo en un ciclo donde llamo accept sobre ese mismo socket. Accept se queda bloqueado hasta que un cliente pide conectarse al 1818 y una vez que ese cliente llega, accept a mí me retorna la conexión que es el socket en el fondo. Ese con que está ahí es un nuevo socket. Véanlo como una especie de copia del socket anterior. El S siempre va a ser solo para aceptar conexiones. Cuando alguien se conecta, accept como que me lo clona, digamos, y me retorna un nuevo file descriptor que le vamos a llamar con, que es donde yo ahora puedo hablar con ese cliente, ¿no? Y entonces acá lo que hago es separar en dos threads, si ustedes quieren. En el fondo creo un nuevo thread que solo se va a encargar de esta conexión. Entonces le paso address y connection para que él sepa con quién está hablando. Y después yo lo que hago es simplemente echar a andar ese thread y volver a mi while, de modo de volver a hacer accept y volver a quedarme bloqueado esperando conexión. Entonces, en el fondo, esto es un servidor, hasta aquí, el main, si ustedes quieren, es un servidor que lo único que hace es aceptar conexiones y cada vez que llega alguien le crea un thread y dice tú encárgate de este cliente y yo sigo aceptando conexiones después, ¿ya? Y entonces este client thread en el fondo se va a ejecutar, ¿no es cierto? El run, digamos, se va a ejecutar por cada cliente nuevo que me va llegando y esto ejecuta en paralelo para cada uno con sus propias variables y qué sé yo, así que no se interfieren, no hay nada que sincronizar, se fijan, es bastante fácil, digamos, en este caso. Y este implementa de nuevo echo simplemente, o sea, lo único que hace este es
esperar en un receive desde el socket que recibimos como parámetro, y cuando data es none es porque me cerraron el socket, digamos, y ya hay un close, ahí es como recibir un end of file, y por lo tanto me olvido de esto y simplemente hago break y termino. Y si todo está bien, entonces en el fondo, bueno, en este caso estoy haciendo eso es para debugging, nomás necesito el serve read y el serve write. Y lo que hago es, se fijan, es totalmente tonto el programa, ¿no? En data es lo que lee, y acá lo que hace es escribir en el mismo socket el mismo data que acabo de recibir. Y ese es todo el while que hace. Y cuando hace el break, cierra el socket, y eso es importante hacer los close, porque son los close los que generan el end of file al otro lado. Si ustedes no lo cierran y siguen esperando conexiones y mantienen el socket abierto, el otro tipo nunca va a recibir end of file y por lo tanto va a creer que todavía está esperando datos de alguien. Eso. No sé si hasta acá van bien. Sí, perfecto. Entonces, este es un ejemplo que yo voy a poder correr. A ver, aquí le puse ahí. Entonces, veamos, le ponemos eco 4, ¿verdad? Y entonces yo puedo hacer igual que antes, conectarme directamente a él. Entonces lo voy a poner en localhost 1818 y voy a poder hacer eco. Pero a diferencia del ejemplo anterior, que no podíamos hacer esto, ahora puedo tener un segundo cliente en paralelo, ¿no es cierto? Aquí incluso en este mismo computador, que también se conecta al 1818, y él también obtiene su eco, ¿se fijan? Y además no se mezclan, ¿no? O sea, es difícil tipear las dos cosas al mismo tiempo, pero si mandáramos dos cosas al mismo tiempo, cada cliente recibe su versión, porque lo que está pasando es que en el fondo tengo al servidor, está todavía en un accept, y dos threads, que uno está atendiendo al cliente del lado allá y el otro al cliente del lado de acá, ¿se fijan? El NC no hay cómo terminarlo elegantemente, así que hay que matarlo, ¿no? Y si ustedes se fijan, voy a dejarlo aquí. Si ustedes se fijan, en cuanto yo mato el NC, acá en la pantalla acá, el servidor en la otra ventana me dice cliente desconectado al tiro, porque al morir un proceso, todos sus file descriptors se cierran y por lo tanto automáticamente el servidor recibe un end of file. Eso, ¿está bien? Esa es un poco la dinámica. Entonces, lo que no hemos mirado, bueno, NC es la forma a mano de probar, ¿no es cierto? Pero obviamente en realidad la idea, lo que pasa es que en eco es demasiado fácil, pero yo puedo probar un cliente más difícil, mejor escrito entre comillas, y entonces puedo pensar en un cliente de eco que lo que hace es leer un archivo ahora y mandárselo al servidor y recibir de vuelta el mismo archivo, porque el servidor es un servidor de eco, así que debería devolvérmelo entero, y para hacerlo difícil, en vez de leer y escribir, y después leer y escribir del socket, y después leer y escribir en orden, lo que puedo hacer es crear dos threads paralelos, esto es casi como para enredar el código, pero además para hacerlo más pesado para el servidor, y entonces lo que hago es que como cliente, típicamente, entonces, ¿se acuerdan que el servidor llamaba a TCP bind? Ahora llamamos a TCP connect, que es el que hace el cliente en el fondo, y le digo qué computador y en qué puerto quiero conectarme. Si todo funciona bien, me retorna el socket, y después lo que hago es crear un thread paralelo a mí, que le vamos a llamar el reader, que va a ser el encargado de leer desde el socket y escribirme hacia standard output. Y yo, como thread principal, digamos, en el fondo son dos threads en paralelo, lo que voy a hacer es leer desde mi entrada estándar y escribirle al socket, ¿no? Ahora, en estos casos, y esto en las tareas siempre se enredan, hay que tener cuidado con cuándo son strings realmente, o sea, cuando lo que yo envío por el socket es un string, digamos, Python, y cuando es cualquier cosa binaria. O sea, yo en el socket puedo escribir de todo. En Python se llaman byte arrays, los streams de Python, que no son, ¿cómo se llama? Strings, ¿no es cierto? Sino que son cualquier cosa. Y por lo tanto, si voy a manipular strings, como en este caso, que recibo desde standard input y estoy suponiendo que son strings lo que voy a leer, yo les aplico estas funciones tipo encode y decode,
que permite enviar caracteres acentuados y ese tipo de cosas en el socket. Y esto es enredado porque no siempre lo que va en el socket son strings. Entonces, en este caso, si hago encode, estoy prometiendo que el standard input que yo le voy a mandar al cliente de Echo es de strings, ¿no? En el fondo, no puedo redirigirlo desde una imagen, por ejemplo, un JPEG, no puedo mandárselo a este programa porque se va a caer, ¿no? Al hacer encode, yo le estoy prometiendo que line es un string, ¿no? Y en Python de verdad se cae encode en caso de que no sea cierto. Ok, entonces, volviendo atrás, ¿qué es lo que hago? Creo un thread que lo que hace es todo lo que llega al socket me lo manda al standard output y otro thread que es el principal, donde lo que hago es leo desde standard input y se lo envío al socket. Y estas dos cosas están funcionando en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el segundo thread va a empezar a leer y escribir en el socket, leer y escribir en el socket, sin esperar a que me hagan eco de vuelta, con lo cual yo puedo llenar el socket de datos, ¿no es cierto? Y si el servidor está un poco lento, entonces, es para mostrar que esto funciona, ¿no? O sea, yo puedo escribir y escribir en un socket, el socket se puede hasta llenar eventualmente, porque hay buffers en el camino, así que tiene un tamaño máximo, y aún así esto va a funcionar porque el día que el socket esté lleno, ese punto send se va a quedar pegado, no va a fallar, y va a esperar hasta que haya espacio en el socket y finalmente va a funcionar. Entonces este es el cliente más avanzado que tenemos, si ustedes quieren. Entonces yo lo puedo echar a andar. Por supuesto, standard input también es la pantalla, por lo tanto, es el terminal, digamos. Por lo tanto, yo puedo usarlo como un cliente de Echo común y corriente, ¿ya? Pero en realidad lo más bonito, esto se muere un poquito en morir, tiene un wait de 3 segundos al final para darle tiempo al servidor a que mande de vuelta las cosas. Pero yo puedo hacer algo más complicado y redirigirle la entrada al cliente desde un archivo. Entonces, bueno, puede ser un archivo pequeño, digamos, como el mismo. Y entonces esto lo que va a hacer es como un copy, ¿no? O sea, lo que va a hacer es copiar la entrada a la salida. Y yo puedo probar con archivos grandes. El típico que uso cuando quiero probar cosas difíciles es TC Services. En general eso tiene como unos 600 kilobytes, digamos, es un archivo de tamaño mediano. Y esto efectivamente... y por supuesto, entonces yo lo que puedo hacer es redirigir la salida ahora a un archivo auxiliar. Entonces, en el fondo, le copio todo ETC Services, lo recibo de vuelta y lo copio al archivo auxiliar. Y si todo está bien, esos dos archivos deberían ser exactamente iguales, ¿no? Entonces, bueno, si miro los tamaños, digamos, deberían tener exactamente la misma cantidad de bytes. Y si quiero estar seguro que el contenido es el mismo, existe en Unix el comando diff, es muy útil a todo esto. Diff no solo me dice si son iguales, sino que además me muestra las líneas distintas que tienen. O sea, si ustedes perdieron, por ejemplo, una línea, les va a mostrar cuál línea fue, ¿no? Entonces, diff, si no dice nada, es porque los dos archivos son exactamente iguales. Ya, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Ya, estos son los sockets TCP, que son los más estándares, los más comunes y los más clásicos, digamos, como si se fijan, son los más fáciles, porque todo lo que yo escribo llega, da lo mismo que mande todo gigante sin parar, no necesito preocuparme de que el tipo lo haya recibido o no, etc. Entonces, la segunda etapa son los sockets UDP, que son todo lo contrario, entre comillas. O sea, los sockets UDP, la idea es que no están como orientados a la conexión, no son como una tubería realmente, sino que son más bien como que yo envío paquetes nomás al destino, y esos paquetes a veces llegan y a veces no. En general las pruebas que vamos a hacer locales en el computador van a llegar, pero cuando ya probamos masivamente o con Anaquena a través de la red, etcétera, se empiezan a perder bastante, de hecho, los paquetes, ¿no? Entonces, veamos veamos el eco. Veamos el server primero, porque lo trajimos primero el server. Entonces, veamos server eco UDP. Entonces, veamos UDP2. Y bueno, esto uno trata que se parezca un poquito al código que escribimos para el otro servidor. Obviamente es un UDP, siempre tiene más código, digamos. Hay que hacer como más cosas y tener cuidado con más cosas. Pero esto se parece harto
a lo que hicimos en UDP, en TCP, perdón. Entonces, básicamente, creo el socket UDP en el 1818, también puede fallar, y después lo que hago es, esto es una pequeña magia que aprovecho en JSockets, en la biblioteca. Yo hago un truco, digamos, con estos sockets UDP, y les pongo un flag que se llama reuse port. No estoy seguro que funcione en todos los sistemas operativos, pero la idea es tratar de que yo pueda usar el socket UDP para varios threads a la vez, y que el socket como que me baraje, digamos, los paquetes, me distribuya los paquetes hacia los threads en forma correcta, ya que si no es un lío, porque cómo sé yo a qué thread interno le corresponde cada conexión, ¿no? Entonces, esto es un poco más enredado de lo que debería ser, pero si siguen la receta les va a funcionar. En el fondo, lo que hago yo creé un socket UDP, ahora no tengo ese accept que tenía antes. ¿Se acuerdan que yo me quedaba bloqueado esperando una conexión? Ahora simplemente yo espero un paquete de cualquiera, ¿ya? Aquí ese receive from está diciendo, este es el socket UDP en el port 1818, cualquiera que me mande un paquete a mí, yo lo voy a recibir acá y me voy a quedar bloqueado hasta que llegue un paquete, ¿ya? Cuando llega ese paquete, en el fondo este es el primer paquete de un cliente específico. Entonces lo que hago es que, este es el truco mágico, en el fondo hago bind de nuevo. ¿Se fijan que yo ya había hecho socket bind 1818, y ahora lo que hago es hacer nuevamente un bind a 1818, que es raro, porque en el fondo me debería decir ya existe un socket que está asociado al 1818, pero como les dije, reuse port no me lo va a rechazar, sino que me va a crear efectivamente un socket. Y lo que voy a hacer ahora es decir, de aquí para adelante, ese socket, el nuevo, el con, va a quedar asociado es como al último paquete que yo recibí por ese socket, ¿eh? Entonces, en el fondo, ese con que yo le paso ahí a client thread, que es el segundo socket que abrí, ahora solo va a recibir y enviar paquetes a ese cliente, ¿ya? Y eso es súper cómodo, porque si no, en el fondo tengo que tener en el protocolo como identificadores, de modo que yo sepa, por ejemplo, saber el puerto del cliente y mirar la dirección de origen, y según eso saber entonces a qué conexión le corresponde, etcétera. Esto es una forma mucho más cómoda de hacerlo, ¿no? Y entonces puedo hacer lo mismo que hacíamos en TCP, donde en el fondo tengo un thread asociado a cada cliente UDP que está enviándome conexiones, ¿ya? Y eso lo hago con este connect extraño que ponemos acá. En el fondo yo le digo, el socket con, quiero que quede conectado a esta dirección de aquí, que es la dirección del último paquete recibido, y entonces todo de aquí para adelante, yo, si ustedes se fijan acá, puedo hacer send en ese socket, puedo hacer receive en ese socket, y yo sé que todos esos paquetes UDP van a llegarle y voy a recibirlos desde un solo cliente, que es al que le hice connect acá arriba, ¿ya? Ya, y la parte que no es tan fácil en UDP es cómo terminar esta conexión, porque dado que no es una conexión realmente, sino que simplemente yo estoy diciendo todo lo que venga de este servidor, de este cliente, mándemelo por acá, pero cuando él muera, digamos, y cierre la conexión, a mí no me va a llegar un end of file como me pasaba en TCP. Entonces, siempre estos sockets UDP, uno les pone un timeout, un tiempo máximo de espera, y entonces si yo estoy esperando un paquete desde este socket UDP y no me llega, en este caso son 10 segundos, pero es totalmente configurable por ustedes en el fondo. Si después de 10 segundos no he recibido nada, voy a dar por hecho que este cliente murió, y voy a cerrar este socket nuevo que hice especialmente para él, voy a terminar el diálogo con él, y si de verdad no se había muerto y estaba bloqueado 10 segundos y me va a volver a mandar un paquete en algún futuro, no es tanto problema, porque en el fondo lo va a recibir el socket principal de nuevo, lo va a tomar como un cliente nuevo. Así es que vamos a perder todo el diálogo que teníamos con él, pero si son, por ejemplo, paquetes autocontenidos e independientes, esto igual se puede hacer que funcione. Esa es la parte como más enredada de UDP, es el manejo de clientes desde el punto de vista del servidor. De hecho, ustedes en UDP raramente escriben un servidor. En general, yo las tareas, el servidor lo escribo yo, y ustedes hacen el cliente, que es el lado más simple. Pero esta parte es importante si algún día llegan a
escribir servidores UDP ustedes mismos, digamos, ¿no? Ya, y el cliente de esto mismo es más simple y es más parecido a lo que habíamos estado viendo en TCP. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale, dale. Nosotros que vamos a volver a crear una nueva conexión que se va a llamar CON, Sí, pero habíamos llamado previamente como esa parte del mismo código llamándolo S, ¿no es sí, cierto? sí, los dos siguen siendo, o sea, ese y con son válidos siempre, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando yo creo acá el nuevo, de acá, el con, ese sigue siendo válido, ¿cachai? O sea, ese sigue existiendo, no lo he cerrado ni lo hemos borrado, ¿ya? Ujú. Pero o sea, es necesario porque vamos a crear distintos, o sea, nuevos clientes y a cada cliente le tenemos que asignar como un socket que va a ser el mismo puerto, pero... Pero ¿Por especial qué para ese necesario? cliente, sí. Ahora, no es obligatorio, ¿ya? Esta es la forma más cómoda de hacerlo, porque justamente después, a ese mismo con, tú después acá arriba en el thread le haces ese connect, que en el fondo lo deja, ok, ese socket va a quedar siempre dedicado a este puro cliente, y te permite entonces dejar libre el socket S, de acá, para que otros clientes puedan pedir conectarse contigo. Bueno, no es una conexión, no es una buena palabra, pero pueden enviarte paquetes y decir, quiero hablar contigo. y tú entonces le vas a crear otro con y se lo vas a asignar y vas a poder tener un thread para cada uno de ellos y vas a tener ese libre para poder recibir paquetes de clientes que no están conectados contigo todavía. Y a ver, pero antes de que el con no haga el connect, el, el socket S no va a poder recibir ningún paquete. Sí puede. O sea, en el fondo, por ejemplo, la alternativa a esto sería no hacer este con de aquí y todo lo manejáis en S. ¿Ya? O sea, tú podrías dejar S como una especie de socket común Sí, donde ya. te llega todo. ¿Ya? Y esa es la forma, así entre comillas, como bajo nivel de hacerlo. Entonces, tu problema es que tú recibes paquetes de clientes nuevos que nunca hay visto y paquetes de clientes que ya estaban hablando contigo en el mismo lugar. ¿Cachai? Todos los paquetes te llegan a ese. ¿Cachai? Y entonces tu problema es mirar, que vas a tener que mirar ese paquete y decidir a quién, a quién le corresponde. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si tienes Ah, ya. threads, vas a tener que enviarle al thread por algún tipo de mecanismo, por una cola, por ejemplo, hay colas internas también en Python para comunicar threads. Entonces yo podría mirar de qué dirección y de qué puerto viene y decir, ya, ese me lo está atendiendo el thread 1, ¿cachai? Y entonces se lo mando a la cola 1, que es por donde el thread 1 recibe sus paquetes, ¿cachai? Entonces es como, tendría que hacer así como una Para especie, ir. claro, como un multiplexor que está en el socket S, y que todo lo que llega decide a quién se lo tiene que enviar. Y algunos va a decir, este es nuevo, entonces tiene que crear un thread, crear la cola y enviarle el primer paquete, ¿cachai? Ah, ya. Por eso mejor crear el con y con eso ya separamos todo el tiro. Claro, es como que el nivel de sockets de Python te implementa todo eso, ¿cachai? Entonces, en vez de meterte tú en ese lío, creo que, o sea, esto igual es complicado, pero es menos complicado que lo que te estoy explicando. ¿Ya? Ya, Ya, bacán. eso. Muchas gracias. Ya. Entonces, eso es el servidor, y en el cliente, como queda muy, muy parecido a lo que hacíamos en TCP, ¿se fijan? En el fondo, ¿cuál es la diferencia? Que en el fondo, yo le digo connect aquí, pero en realidad no es un verdadero connect, pero se parece. En el fondo significa que en S, todo lo que ustedes escriban en S, que por ejemplo aquí le van a hacer un send, y aquí le van a hacer un receive, eso siempre va a enviar y recibir paquetes UDP al servidor que le dije acá. O sea, en el fondo, al argumento 1 y al argumento 2, que es en el fondo host port. Entonces, este código significa que es casi clavado, digamos, al código TCP que vimos antes. ¿Ya? ¿Cuál es la gran diferencia entre TCP y este? Que ese send de ahí podría no llegarle nunca al servidor, y eso haría entonces que si yo, por ejemplo, si se pierde el send y me quedo esperando un receive y es un servidor de eco normal, yo me puedo quedar pegado aquí en el receive y esto o sea, esto en la mitad de standard-in se podría quedar pegado como protocolo y no avanzaría porque se perdió el send de arriba. Entonces, si quiero tener un buen cliente UDP, tendríamos que hacer un cliente parecido al que hicimos, ese cliente avanzado que hicimos para TCP, que creaba dos threads, ¿se acuerdan? Uno que leía y el otro que escribía.
Entonces, si el que escribe envía, y si se pierden eso, no importa, porque va a seguir enviando. Y por supuesto, lo que voy a recibir es un pedazo de archivo en vez de un archivo completo. Dejen ver si tengo eso a mano. Debería haberlo escrito eso. Ya, se los voy a buscar porque ese es un buen ejemplo de ver si tengo. Alguna vez lo escribí ese código, así que debe estar en alguna parte. Tengo el server y tengo, no, solo tengo el client 2. Ya, que en el fondo porque es como se parece más a lo que hacemos en las tareas. A ver si, estoy totalmente disléxico. Ya. Ya, no encuentro lo que quiero. Ya, lo voy a dejar anotado porque ese es bueno hacer, les puedo hacer el cliente avanzado UDP, digamos. Y entonces uno lo puede probar con el cliente, o sea, con el servidor UDP y ver que efectivamente, si hacemos lo mismo que estábamos haciendo para el caso anterior, ¿se acuerdan del client Eco 3? Si lo transformamos en un socket UDP, que básicamente es como cambiar ese TCP Connect por un UDP Connect ahí. Y lo dejamos tal cual. En el fondo vamos a poder enviar un archivo gigante en paquetes UDP al servidor y tú puedes probar cuántos, y el servidor va a mandar de vuelta lo que recibió, que también se puede perder en parte, y por lo tanto tú puedes ver que el archivo de salida, digamos, te va a quedar un pedazo nomás del archivo de entrada, dependiendo dónde estás. Si estás en el computador local, es casi entero, pero si te estás probando, por ejemplo, con Anaquena, te va a quedar prácticamente nada. A todo esto, O sea, para la tarea deberíamos hacer como un poco eso, ¿no? sí, exactamente. Entonces, lo que tienes... ya, que lo otro interesante es que si tú, o sea, cuando haces pruebas locales, como hicimos ahora con localhost acá en el servidor, en este computador, o acá pones Anaquena de SSU Chile CL y corres este mismo servidor en Anaquena, es todo totalmente igual, ¿no? O sea, en el fondo, obvio que vas a perder más o menos, va a ser más lento, va a ser más rápido, pero no hay ninguna diferencia, digamos, entre un socket conectado dentro del mismo computador con un socket remoto o con un socket con Japón, digamos, ¿no? O sea, esa es una de las chorezas de la biblioteca, digamos, y de los sockets en sí, ¿no? Ya, entonces lo voy a anotar acá, poner el client 3 UDP. Sería un buen ejemplo para que ustedes jueguen. Eso. ¿Cómo era lo último que acaba de decir? Que no va a importar mucho de dónde se haga la conexión. Claro, que en el fondo es bonito que el socket y la forma de usarlo y la forma de escribir tu programa es irrelevante dónde está el servidor, ¿no? O sea, si el servidor está corriendo en tu computador local, o está corriendo en Anaquena, o está corriendo en Japón, tu cliente, el código de tu cliente es exactamente igual, ¿cachai? Tú no, para ti es Ya, no transparente cambia. dónde estás, por supuesto, se va a comportar distinto, va a ser mejor, peor, más rápido, etcétera, pero tu código no cambia, ¿no? Y eso es choro, que en el fondo la abstracción del socket hace que tú puedes como ignorar que hay una red entre medio, en el fondo, ¿no? Ya, entonces veamos, para terminar, veamos el proxy, que era lo que te enredaba y creo que los enredaba a todos. Asunción, no sé si entendiste un poco como el mono de lo que había que hacer, porque justo lo habíamos conversado con David un poquito antes. ¿De lo que hay que hacer para la tarea? No la tarea, como la actividad esa que tenemos, que ese proxy raro en el camino.
No entendí, no escuché bien la pregunta. ¿Cuál era? Que en el fondo, ¿te acuerdas de las actividades de EOL? Está Sí, ese proxy que hay que hacer, que en el fondo tiene como que es cliente por un lado y es servidor por el otro. sí. No sé si entendiste como más de las explicaciones en el foro, más o menos lo que hay que hacer, o todavía estáis confundido un poco de qué se trata. O sea, entiendo como lo que hace el cliente y lo que hace el servidor, pero no entiendo bien aún lo que hace el proxy. O sea, el Ya, proxy va a hacer como las dos cosas al mismo tiempo. exacto. Dame un segundo, deja ver si hay una... Porque hasta el momento hemos visto los sockets, ¿no es cierto? Exacto. Entonces aquí te voy a mostrar, dejar si hay... Se supone que puedo compartir un dibujito. Ahí. ¿Están viendo un dibujo? Entonces... Necesito algo así como un lápiz. ¿Están viendo un dibujo, no? ¿Sí? Sí. Ya, súper. Mira, está bonito. Ya, entonces, mis artes de dibujante y por computador aún peor, pero incluso en la pizarra son muy malas, así que me disculpan. Ya, entonces, la idea es la siguiente. Normalmente, tú tienes un cliente y tienes un servidor. ¿Ya? Entonces, en el fondo, este de acá era el cliente, client eco, no sé qué, ¿no es cierto? Y este era el servidor, era, digamos, Anaquena o lo que sea, ¿no es cierto? Y el server eco, ¿no es cierto? Entonces, el cliente, sí, o sea, el cliente normalmente aquí hace connect, ¿no es cierto? Del socket, y el servidor hace algo así como accept, ¿ya? Estos son socket TCP, así que son de esto. Y normalmente la idea clásica, digamos, era que hagamos eso. Normalmente ese connect iba directamente a ese accept, ¿ah? Y una vez que estaban conectados y los dos retornaban, tenían cada uno un socket disponible y todo lo que uno lee, escribe, y eso era, digamos. Y normalmente le hemos llamado a esto un cliente y le hemos llamado a esto otro un servidor. ¿Están viendo lo que escribo, cierto? Sí. Ya, eso, está bien. Para no estar, no estar dibujándome a mí mismo, no. Ya, entonces, lo que vamos a hacer es interceptar un poco esta conexión. Y entonces lo que vamos a hacer es borrar esa flecha. Vamos a crear nuestro proxy ahora, que es este de acá, que es el código que les pido a ustedes que escriban en el fondo. Entonces, el proxy es como un intermediario, ¿no? Está aquí al medio de los dos. Y entonces lo que vamos a hacer es que el proxy va a hacer un accept en un socket de servidor que él va a crear. El cliente, no, está acá, el cliente va a hacer la conexión al proxy, ¿ya? Y el proxy entonces lo que va a hacer es que cada vez que recibe una conexión, automáticamente, en el fondo tiene esa conexión hecha ahí, él automáticamente cada vez que alguien se conecta con él, lo que hace es él conectarse con el verdadero servidor. ¿Cachai? Es como un intermediario en el fondo. Y entonces, por el lado de acá, es un servidor, o sea, este cliente cree que el proxy es un servidor, y en cambio el servidor cree que el proxy es un cliente. ¿Cachai? Es en ese sentido que hace las dos pegas, ¿ya? ¿Y para qué hace esto? Lo hace para espiar en el fondo, si tú quieres, es como para poder almacenar, y de hecho lo que él hace es acá en un archivo, eh, poner todo lo que va para un lado y todo lo que responde el otro para el otro, ¿ya? Como él aceptó esta conexión, él ya tiene un socket que habla, o sea, que lee y escribe desde el cliente, y después, se me olvidó poner aquí, después del accept, él hace un connect, ¿cachai? De modo de que de modo que esa flecha para acá, digamos, tenga su propio connect. Entonces él hace accept para el lado de acá y hace connect para el lado de allá. Entonces se queda con dos sockets, ¿no es cierto? O sea, un socket conectado acá y un socket conectado allá, y lo que tiene que hacer es básicamente todo lo que llega por un socket enviarlo al otro, y todo lo que llega por un socket enviarlo al otro, y las dos cosas las escriben en su archivo de salida aquí de log
De hecho, ¿se acuerdan? Tienen como un string de prefijo que dice esto llegó desde este lado y esto llegó desde el otro lado, ¿eh? Para que no se confunda en el archivo qué es lo que quiere, digamos. Ya, eso. Preguntas. Antes, cuando no teníamos el proxy, solo creamos un socket para el cliente y para el servidor, ¿no? Exacto. O sea, un socket para cada cliente, en el fondo. O sea, el servidor normalmente, claro, o sea, por cada cliente conectado había un socket, sí, y uno más, en realidad hay como n más 1, ¿no? Que es como, o sea, si hay n clientes, tú tienes en el servidor, o sea, al lado de acá, tienes un socket por cada cliente y además tienes uno más, que es en el que está bloqueado esperando en accept, ¿no? Que ese siempre queda disponible para aceptar conexión. Ya, y el proxy en el fondo se va a conectar al cliente con el socket 1 y se va a conectar con el servidor con el socket 2 y va a transmitir lo que le llega del socket 1 al socket 2 y viceversa. Exacto, exacto. Y cada vez que copia, escribe en el archivo lo mismo, ¿cachai? O sea, escribe dos veces, uno en el archivo y el otro en el socket. Ya, o sea, es como un programa que incluye al cliente y al servidor como en el mismo programa. Y eso es lo que lo enreda. Eso lo hace como mentalmente enredado, porque en el código es simple, pero efectivamente hay que pensar en que tú eres por una parte un servidor y por una parte un cliente, ¿cachai? Y eso es raro, eso se ve poco, digamos. En general los programas o son uno o son el otro. Y de hecho la recomendación, igual que como vimos en el servidor, la recomendación es que como tienes que copiar de un socket a otro, la recomendación es que sean dos threads, ¿cachai? Uno que copia de un socket al otro y otro thread que copia del otro socket al uno, para que, total, están los dos en paralelo y así no tienes que andar esperando, porque tú nunca sabes por cuál de los dos sockets te van a llegar datos, ¿cachai? Ya, ¿y cuál sería como la utilidad de los proxy? Bueno, en este caso te permite hacerle como debugging a un protocolo. O sea, por ejemplo, si tú quieres, por ejemplo, suponte que esto fuera web y tienes un sitio web que se está comportando raro y tú no sabes qué es lo que está pasando, el probarlo con este proxy, como te mostraba en los videos, digamos que uno puede usar cualquier sitio web y poner este proxy entre medio, es que tú puedes ver todo lo que está circulando a nivel del protocolo, ¿no es cierto? O sea, todo lo que mi cliente le dice y todo lo que él responde. Entonces, para hacer debugging de una conexión HTTP, por ejemplo, es bien útil, ¿eh? Y para lo que más se usan y para lo que fueron inventados en realidad es para, después lo vamos a ver en el capítulo de seguridad, pero en el fondo tú podrías tener acá esto ser parte así como de una red privada interna que no está conectada a Internet realmente, sino que es como una red corporativa que tú no dejas que salgan conexiones de ahí hacia Internet. Y el proxy está corriendo justo en un servidor que sí tiene conexión a Internet, y él es el único que tiene derecho a usar Internet, si tú quieres. Y entonces tú puedes obligar a todos tus clientes internos a pasar por el proxy. Acá los podrías incluso autenticar, asegurarte que tenga derecho a usar Internet si quieres, si eres un empleador difícil. Y recién ahí le das acceso, en el fondo, y darle acceso significa conectarte tú a su nombre ¿cómo se llama? Entonces, desde el punto de vista de Internet, solo tú eres el cliente, pero en realidad aquí adentro puedes tener múltiples clientes a la vez. En el ejercicio no les pido que el proxy sea multiclientes, ¿eh? Pero obviamente uno puede hacer un proxy multicliente, que en el fondo acá tengas otros más y estén todos usando el proxy al mismo tiempo, y acá entonces tengas otras conexiones hacia otros servidores. Se puede, ¿eh? Pero obvio que se empieza a volver cada vez más enredado. En el caso del ejercicio, basta con que acepten a un cliente y funcionen para él, ¿no? Esa es la idea. Yo en la realidad, una sola vez usamos un proxy de este estilo y los primos nosotros mismos para teníamos una aplicación extraña que usaba unos puertos raros, creo que era para hacer videoconferencias en tiempos en que eso eran cosas raras, y
y queríamos hacer una demo adentro de una empresa, y entonces el firewall de la empresa no dejaba salir conexiones a puertos que raros, digamos, que él no conocía. Entonces instalamos un proxy nuestro, digamos, en el computador de la empresa para permitir hacer esa conexión hacia el servidor nuestro que estaba afuera. ¿Fíjate? Pero eso es, o sea, no es una gran utilidad, y por otro lado creo que sí, como que te permite entender bien cómo funcionan estas cosas. ¿Cachai? Como en el fondo estás escribiendo un servidor y un cliente al mismo tiempo y aprendes a hacer las dos cosas. Digamos. O sea, es que es un muy buen ejercicio, más que, más que muy útil. Ya veo. Y entonces, en la tarea y la actividad es casi lo mismo, solamente que para la actividad es para socket TCP y para la tarea era de UDP, ¿no? Pero en la tarea misma no es realmente un proxy. O sea, en el fondo, en la tarea misma, tú de verdad, volvemos a la versión original. O sea, en el fondo, la tarea, si desaparecemos todo esto, volvemos al dibujo inicial. Podría hacer tantos undo como yo quiera. Ahí. En la tarea, yo te doy esto, implementado con un protocolo que está documentado como es, y tú tienes que escribir un cliente para ese servidor, nada más. O sea, la tarea es como más fácil que la actividad, pero es más larga porque tiene más cosas que se les pide que hagan en el protocolo, y además es UDP, entonces hay que aprender a hacer las cosas en UDP y qué sé yo, y las cosas pueden perder, ¿cachai? Pero conceptualmente es mucho más fácil. Ah, ya. Eso. David, Mm, ¿está ahí todavía? Creo que sacó el micrófono, pero no se le escucha bien. Ah, sí. David, éxito, no te escuchamos. Entonces, déjame matar esto. Aquí. Eso. Eso, tienen derecho a hacer sus últimas preguntas. Yo tenía unas preguntas con respecto a la actividad de esta semana de DNS. ¿Ya? ¿Se Sí, me de escucha veras. bien? Sí. Que en una parte nos pedían como analizar 3 sitios web Ujú, y ver como en qué fallaban. ujú. Y antes, como ejemplo, veíamos el del caso del Colina, de que tenía 2 servidores, pero solamente uno estaba inscrito. Ajá. ¿Y cómo es posible eso? O sea, simplemente la persona que está a cargo del servidor programó el servidor y luego simplemente no lo registró en nic.cl. No, tiene que estar registrado, porque ahí, si no está registrado, sí que no funciona. Déjame mostrarte. Ahí, a ver si. Ok, veamos. Acá. Pues, a todo esto, el riesgo con mis ejemplos es que alguien de repente los pueda arreglar. Así que de repente alguno de los que aparece ahí puede estar funcionando. Pero veamos. En el fondo, si tú le preguntas al sistema, digamos, a Internet, quiénes son los servidores ¿De Colina? de Colina, espérate, me equivoqué. Es DNS, hay que decirle para que me diga quiénes son los servidores de nombre de Colina. Entonces, efectivamente, claro, él hoy día me responde diciendo que tiene 2, que son estos NS2 y NS1. Y entonces uno puede decirle, ya, dame la dirección IP de ese, por ejemplo. Hasta aquí se ve bien, porque tiene 2 direcciones IP, eso es bueno también, porque significa que tiene como más formas de accesarlo. No, perdón, no es bueno. Estoy mintiendo. La primera dirección, esa 192.168, es una mala dirección. Es una dirección privada. Cuando veamos IP, después las vamos a ver, pero esa está mala, así que esa no va a funcionar nunca. Y la segunda es la única que podría tener alguna chance de funcionar. Y después tenemos NS2, que se fija, usa de nuevo esas mismas direcciones privadas de ellos. O sea, esto le funciona solo dentro de la municipalidad probablemente, y no son direcciones accesibles por nosotros, ¿no? Entonces, en el fondo, si uno le dice quién es, no sé, www.colina.cl, y le decimos, bueno, asegurémonos que existe primero,
Sí, obviamente existe. Y le decimos, le preguntamos a ns2.colina.cl, que es un mail server que debería responder oficialmente por él, y obviamente no me va a responder nunca, porque con esa IP no tengo cómo, no tengo cómo llegar a él, ¿no? Entonces, ¿por qué se genera esto? Cuando se queda pegado así es porque va a fallar, digamos, me va a dar un timeout. O sea, son más o menos de 3 segundos los timeouts y a veces intenta con hace más de un intento. ¿Por qué falla? Estos están inscritos en CL, porque si no, como te digo, no podrían funcionar, pero probablemente están mal inscritos. Entonces, si yo te digo, ¿quiénes son los servidores de nombre de colina.cl? Y preguntémosle a ns.nic.cl. No, creo que no es ns.nic.cl. Estoy viejo, así que esos son los nombres antiguos. Eso sí. Ya, entonces, esto es lo que está de verdad, lo que el NIC dice que son. Entonces, si te fijas, el NIC dice que es solo NS1, y en cambio él dice que es NS1 y NS2, y NS2 tiene sus direcciones malas. Curiosamente, estas direcciones de acá, estas están buenas, no son las 192 esas que salían ahí. Entonces, ¿por qué se da esta inconsistencia? Porque en el fondo, cuando alguien inscribe el dominio, le dice al NIC, estos son los servidores de nombre del dominio, y eso se informa y se anota, y en la base de datos del NIC, digamos, está, y eso se difunde por Internet. Pero estos mismos servidores, ¿cachai? El NS1 y el NS2, ellos tienen también esa información, y también dicen quiénes son sus servidores de nombre, y eso es otro archivo en otra configuración. Entonces, si él modifica sus propios archivos de configuración y no le avisa al NIC que esos servidores cambiaron, entonces el NIC va a seguir diciendo algo y él va a seguir diciendo otra cosa, y va a depender a quién le preguntaste primero y qué es lo que aprendiste primero, qué es lo que tú crees, ¿no es cierto? Y cuando tú digas quiénes son los servidores de nombres de colina.cl, así nomás al aire, en realidad eso va a depender de quién es el personaje que tienes más cerca. Por ejemplo, en este caso mi computador aprendió pésimo, porque sabe que es NS1 y NS2, pero la única IP que se acuerda es la de NS2, que es la que está mala, y es porque le insistimos en que lo preguntara la vez pasada. Ahora, al final esto termina funcionando, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo le voy a ir a preguntar a esta IP que está mala, no me va a responder, entonces le voy a ir a preguntar al punto .cl, y el punto .cl me va a decir, no, si es que en realidad son estos, y entonces me va a demorar, y va a fallar varias veces hasta que finalmente le va a chuntar a uno y va a funcionar. Entonces, mientras haya uno bueno en toda la lista, esto parece que funcionara, pero es espantosamente lento, ¿no? Y de hecho se nota en muchas páginas web cuyos nombres están mal configurados. La primera vez que tú tratas de entrar se puede demorar mucho simplemente en partir mostrándote la página web, y muchas veces es culpa del DNS. Y el DNS es como una parte que la gente se olvida, ¿no? Como que la inscripción en el NIC se hace la primera vez, y después tú vas haciendo tus propias actualizaciones, y todo el mundo se olvida de que hay que además actualizarlo en otra parte. Y eventualmente te vas a encontrar de repente con que ninguno de los servidores que están en el NIC es de verdad los servidores que corresponden, y el dominio se va a morir y se va a quedar sin servicio. Y recién ahí van a empezar a tratar de hacer debugging para entender lo que pasa. Nos pasa bastante seguido, digamos, que los errores estos finalmente terminan por... o sea, el hecho que empiecen a haber errores en un dominio en general indica que alguien nos está preocupando de mantenerlo al día, y entonces eventualmente se va a morir. Ya, me quedó muy claro. Súper, súper. Ya, pues, eso. Bueno, la clase la grabamos, creo, sí. Sí. Espero no haberme equivocado esta vez. Así que la vamos a dejar publicada para que la puedan ver con calma también. ¿Ya? Ya. Ya, pues, súper. Muchas gracias. David y Asunción, te estén bien, ¿eh? Cuídense. Nos vemos. Chao, igual. Chao, chao.